entonces invitemos al profesor Héctor Puche a que venga acá con nosotros para compartir su experiencia de... Hola. Como casi siempre, por supuesto, pues están abiertas las preguntas, levanten la mano, dan su nombre, plantean, vamos a aprovechar el tiempo. Igualito comienzo yo preguntándote cómo es que un trujillano termina siendo una película llanera, vamos a decirlo así. Porque el país es chiquito y nos da chance de movernos por él. Creo que una de las cosas más interesantes de este país, que lo tiene todo, es que con muy poco esfuerzo nos podemos mover por él. Quizás, no sé si algunos han tenido la oportunidad de moverse por nuestra geografía. ¿Quiénes están despiertos? Primera pregunta. Gracias. Gracias ¿Quiénes no están congelados? por mantenerse despierto y atento a lo que pasa a nuestro alrededor. Creo que es una facultad del ¿cómo se llama? Del observador, que por ende será un documentalista. La capacidad de observar y estar al tanto de todo lo que nos pasa y de todo lo que está a nuestro alrededor para poder tener la posibilidad de plasmarlo. Es bastante localizado, ¿no? De todos modos, o sea, el llano es una Guadualito. cosa que, fíjate, exacto, ¿no? Alto Apure. El llano es bien grande. De hecho, el llano venezolano y el colombiano se parecen, porque en un momento de la historia eso era un solo territorio, era nuestro, hasta que en el siglo antepasado creo que se negocia y dejan la Araucanía y un montón de espacio más para allá y se queda. Pero identitariamente el llano apureño, el llano venezolano y el llano colombiano se parecen. Cambian unos tonitos, ellos mismos se identifican como iguales. La música que se escucha allá se escucha aquí. Hay variantes, pero eso de entenderse qué hacía yo por allí fue una encomienda. Ajá. Sí, yo siempre le digo a los muchachos que yo doy clase aquí con, seguramente algunos hay por allá que ya le he dado clase, seguramente lo va a ver dentro de algún semestre por venir. Es que perdí la idea del por qué llegué allí. Porque fue un encargo. Si hay dos formas de ver lo que uno hace, como productor o como director, es decir, uno le encargan cosas o uno hace cosas por su propia necesidad. Y esto es un encargo, entendiéndose que, bueno, la alcaldía del municipio de Guadalito estaba como, ¿cómo se llama?, muy al pendiente de desarrollar un audiovisual. Fíjate que eso no es tan común, ¿no? Es decir, una alcaldía pendiente que le hicieran un documental sobre una actividad que se llama La Llaneridad, que es un evento que tiene como 7 años. Ellos están buscando generar como en ese territorio del Alto Apure, muy cercano a la frontera con Colombia, el Amparo, todo eso está por allí. Están buscando tener su propia identidad festiva, ¿no? Y eso se llama La Llaneridad. Están buscando, ustedes saben que en el Apure ahí está, ¿cómo se llama? La fiesta del Orza, una cosa sumamente famosa. Bueno, estos quieren tener su propia impronta allá. Okay. Y eso nos llevó a ir a ese espacio, a hacer ese trabajo de lo más... Porque yo no conocía el llano. El llano para mí, yo viví en San Juan de los Morros, pero esa es la puerta del llano y nunca viajé más adentro. Y fui en un par de ocasiones, y esta fue como la vez más inmersiva que tuvimos por dar. ¿Y cómo particularmente llegan ellos a ti? Porque hay un colectivo que yo soy parte del, que se llama Proyecto Ciudad Compartida. Un colectivo de fotógrafos que está diseminado por el país y que tenía un vínculo con la alcaldía, y ahí se trianguló todo y terminamos como a finales del año pasado moviéndonos hasta allá. Y la gran pregunta era, ¿y qué voy a hacer yo cuando llegue allá? Pues yo no conozco las realidades de eso. Era para mí ¿cómo se llama? Y en poco tiempo, siempre yo le digo a los alumnos que lo complicado del documental es que necesita que uno se meta en donde está, ¿no? Para poder entender qué es lo que puede hacer uno. Lo que pasó muy gloriosamente era que habían unas mujeres hermosísimas, todas organizadas, y parecía que eso era la historia que podía contar. Claro, porque además también, no, más allá de los propios objetivos que ellos tuvieran, lo que a ti te pudiera generar también interés, y lo que pudiese también al público potencial del trabajo, por supuesto, exactamente. Terminar teniendo como compromiso un producto que se vea y la gente le guste, ¿no? Creo que alguien me dijo por allí que como que esta película entraba en la impronta de las películas llaneras,
con su propia identidad, esa era una cosa que me ocupaba. Ajá, ya yo había visto, ahí hay un personaje que aparece en El Domador. Te iba a decir, claro, porque al principio obviamente esa referencia la tiene uno y nosotros Claro, lo vimos claro, en la cátedra en algún momento, sí. Si vieron El Domador, bueno, ahí hay un personaje que aparece como hacia el final, es uno de los compañeros del Domador. Y había gente también que trabajó en la película de Petricelli. Ajá, Entonces claro, yo tenía otro, como sí. un montón de referencias allí, todas en torno al cine con identidad llanera. El cine venezolano con identidad llanera que tiene una impronta, pues. Sí. Nadie puede negar esa impronta de, ¿cómo se llama? El Domador o de, ¿cómo se llama? Paralelo... Ajá, una también de... Ajá, y Petricelli con, ¿cómo se llama? Lo hace en varias ocasiones, lo hace, ¿qué más es que lo hace por allí? Joaquín, por supuesto. Pero bueno, hay varios directores que se han enfocado, porque así como lo dicen allí, desde Rómulo Gallegos, la impronta para el resto del país fuera ya del siglo XX para acá, está desde la literatura. Porque previamente lo que entiendo yo de ese llano es que alimentó y alimenta todavía el resto del país. Claro. En la guerra de independencia era fundamental el Claro, llano y los llaneros, demás, sí, ¿no? porque bueno, ahí había pues toda una, ¿cómo se llama? Unas capacidades de alimentar y por supuesto de combatir que solamente los llaneros tenían. Claro. Además, creo que interesante, claro, arrancando también, yo veo los subtítulos en inglés y me acuerdo que yo digo, porque más recientemente, tal cual, le dieron una mención en el Festival de Cine de los Llanos, que es ya un evento interesante en sí mismo, pero además que hasta en Corea, ¿no? ¿Cuál de las Coreas? En Corea O sea, del Sur tuvo un premio bien interesante, era como un premio asociado al tema cultural y reivindicativo. Como las mujeres están en un proceso reivindicativo, ellas son las protagonistas que reclaman sus derechos dentro del llano. Claro. Porque a todas estas, si han visto las películas del llano, todas son muy vernáculas, ¿no? Llenas de resiedumbre, donde ¿cómo se llama? Lo masculino prevalece. Y lo femenino queda como ahí un poquito aislado, siempre es como presta el servicio a... Y estas mujeres eran, bueno, nosotros somos. Bueno, qué bueno que era en ella porque me permitía enfocarme en un personaje. Yo siempre digo a los alumnos es que hay tres posibilidades importantes de contar historias en documentales. Una de ellas tiene que ver con personajes, la otra con las geografías y la otra con los temas, ¿no? Entonces, bueno, aquí habían muy buenos personajes en una geografía vasta y brutal con unos temas interesantes que tienen que ver con lo reivindicativo. Entonces, se configuraba una buena historia por contar. Claro. Sí, que incluso capaz en otra época pues no se presentaba también a nivel de contexto. Esas reivindicaciones ahorita pues tienen también una fuerza, ¿no? Seguramente las mujeres no hubiesen tenido ¿cómo se llama? El riesgo de lanzarse a decir, bueno, este es mi espacio y los demás que me sigan, porque es cierto, si uno se pone a ver, nuestra configuración es raramente, ¿cómo se llama? Paternalista, porque al final del día es configurada por la mujer. La mujer es la que crea esa relación paternalista o machista, claro, porque es quien nos cría, ¿no? Aquí todo el mundo está criado por una mujer, una abuela, una tía. Siempre hay una mujer quien organiza ¿cómo se llama? Las cosas. Nosotros a veces los varones hacemos algunos aportes cuando estamos, o si no son ausentes o cualquier otra carencia pueden asociarse a todo aquello, ¿no? Ahora, otra cosa es eso, quizás en lo de los festivales. Yo lo estaba diciendo particularmente con el de, por ejemplo, ese que tiene la Cinemateca ahorita, que más bien estás concursando con Ágave, ¿no? Con Cocuy, exacto. Con el maravilloso Ágave Cocuy. Pero además ese formato, ¿no? O sea, el mediometraje a veces justamente no... Está en el borde del corto. Está ahí, exacto, todavía puede considerarse corto. Al final del corto está como... Y es muy raro, pero que por eso mismo, si hubiese sido mi película toda, entonces era de repente más corta. ¿Cuántos minutos más tiene la versión Como institucional, 5 por más. ejemplo? Ok. Entre gente que pedían que apareciese, el alcalde que termina como apareciendo un par de veces más, que cuando lo vea me imagino que se irá a molestar, pero yo ya le habíamos advertido, mira, vamos a hacer dos versiones, una para ustedes y una para que funcionen en festivales. Y no dijeron nada, entonces perfecto.
porque se pudieron haber puesto plástico. No, esto no va así. Pero bueno, se iban a limitar justamente las posibilidades, ¿no? Porque Claro. un poco la oferta era, ustedes quieren dejar de conocer ese evento que se llama La Genialidad. Bueno, esto es un formato, esto es una película que funciona para dar a conocerse. Como desde los llanos fronterizos, el Alto Apure, bueno, ahí hay un evento que le funciona, ese montón de caballos, había no sé cuántos miles de caballos había en esa. Todas esas calles de Guadualito pasaron 2 días llenas de, ¿cómo se llama? De bosta de caballo, de vacas, de todo allí. Fertilizante en el concreto no, si no funciona, sino en las ranuras del concreto donde se siembran las Exacto. cosas. Pero bueno, eso era había como bastante abono. Digo, vuelvo quizás a lo del formato justamente por eso, ¿no? Tiene una finalidad, es un encargo. Es más, tú te hubieses podido quedar allí. Claro. Como quien dice, cumplir con el encargo y ya, ¿no? Pero luego también me pregunto, por ejemplo, en ese lugar hay televisoras locales. ¿Se ha pasado o no? Sé que por el festival estuvo en línea en un tiempo, no sé si lo tienen ahorita, como que... La primera presentación fue en Carnaval de este año y fue en Guadualito, justamente un carnaval que convocaba la alcaldía. Allá habían como 3.000 personas viendo la cosa y todo el mundo... ¡ah! Sí, bien interesante porque de las cosas que le van a pasar a todo aquel que les interesa hacer algo que tenga que ver... son los públicos. Si ustedes son públicos... Entonces no son precisamente los mejores públicos, ¿no? Porque primero estaban como en posición, no me interesa, me interesa más lo que está al frente mío, ¿no? El aparato. Entonces, fíjense, si ustedes van a cultivar públicos, entonces, ¿cómo hacen para que no les suceda lo que ustedes están haciendo como público? Y bueno, ahí habíamos entendido, le habíamos dicho al alcalde, oye, garantízanos, no nosotros, a la película que la veía mucha gente. Bueno, Carnaval era el perfecto lugar, estaban convocados y ahí tenía 4.000 personas y se quedaron como 1.000 y pico serían. Bueno, ahí funcionó. Es decir, cómo la película se pone en lugares garantizando públicos. Y que no suceda como en Guárico, que esas paradojas yo no las entiendo y no nos detengamos ahí. Porque, es decir, si tú tienes 13 años y no has garantizado tu público, no has sabido entender que tu público tiene otros intereses, y que cómo haces para que ese público revertirlo y convertirlo entonces en medianamente tu interés. Entonces, bueno, son cosas que nos toca reflexionar. A ustedes como generadores de contenido, de piezas audiovisuales para cualquier sea la ventana, entonces tienen que estar conscientes para qué hacen esto. ¿Cómo hacen para quitarle tiempo a eso y poder decir, este es mío, lo tuve durante 5 minutos, ese lo agarré y lo convertí en algo funcionó de lo que hice, ¿no? Porque de lo contrario, entonces pareciera que hay un vacío entre lo que hacemos y lo que alguien recibe. Entonces no se vio, no, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue? Pasamos la materia, ya entramos, hicimos la mosca. Claro, y quizás pudiera ser de manera creativa, por ejemplo, en esto, exhibirse en ferias ganaderas, no sé qué, tal, ¿no? Sí. O sea, entendiéndose en espacios dónde están los públicos, allá voy con mi pieza. Los chamos del Lídice saben que tienen un público en Lídice, por ejemplo, y entonces eso es un público cautivo. ¿Cómo hago yo para entender mi público cautivo? Porque de lo contrario, entonces la pieza se pasó y nadie se dio cuenta. Y el esfuerzo que hicimos, nadie lo vio. Entonces, bueno, ahí esas paradojas tenemos que en este momento atacarlas. y la cierta exclusividad también, ¿no? Por eso decía, si estuvo en internet, cuánto, cómo no sé qué, y entonces porque eso, exacto, ¿no? exacto. Si tengo chance de verlo de otra manera y más fácil, entre comillas, pues entonces... Entendiéndose las paradojas de la facilidad, ¿no? De lo que permite la... Pero bueno, ¿a quién le interesa hacer documentales? Allá los grupos que se agruparon. A los demás no les interesa hacer documentales. ¿Sí les interesa? Bueno, hay un pequeño problema también tenemos en este momento histórico donde los públicos están con muchas distracciones y tal. Es que no concebimos al documental como una película. Pareciera que es como un formato menor que alguien hizo por allí, que tiene como alguna función, pero no entendemos que le podemos agregar elementos ficcionales, que podemos, es más, creativamente una documental
hay más posibilidades que una ficción, porque si no te parece una ficción a una cosa que viste de Hollywood, de no sé en dónde, entonces pareciera que es muy extraña tu película, es como muy venezolana, ¿no? Eres demasiado venezolano para... Entonces, ese tipo de cosas en el documental nos permite, y además al lado de nosotros hay historias documentales más, más fácil, perdón la palabra fácil, pero de extraer y de reproducir. Y entonces, bueno, nos permite contar con un montón de historias. Aquí debe haber un montón de historias documentales de ustedes, si alguien se pone a pensar cuál le pudiese ser. Dijiste que se grabó como en 3 fases, ¿no? O idas, o sea, el campo, pues. 3 idas. Una antes del evento, en el evento y en enero. ¿Y cómo era el crew más o menos? La cosa, el equipo, cámaras, hay drones obviamente, sí, pero más allá del dron. Los drones fueron prestados. Y éramos 8, pero que en principio, no, éramos 6, pero 4 de ellos eran fotógrafos, entonces me quedaban 2 que funcionaban con cámaras y hacían el sonido. Y después en una segunda oportunidad me llevo a Sergio como para ir pensando que rápidamente debería concluir esta historia porque tenían que entregarla en febrero. Y entonces ahí me ayudó en cosas. Sergio y yo tenemos ya rato trabajando, ya nos conocemos, ya las mañas no las conocemos, pues, y eso funciona muchísimo cuando tú necesitas entregar una cosa buena, o sea, porque sabes que te tienes el de al lado, que es una llave que no te va a dejar, por ninguna condición te va a dejar. Eso se valora. Yo siempre le digo algo, que ¿para qué sirven las escuelas? Para 2 cosas. El principio es confrontar las ideas. Y la segunda, para hacerse de llaves. Del pana tuyo que te va a acompañar y tú vas a acompañarlo, porque es una cosa recíproca, hasta el final. No como María Corina, sino como necesitas terminar una historia, una pieza audiovisual que sabes que necesita mucho corazón y es tu llave o tus llaves la que te van a garantizar eso. Y eso son para mí de las 2 cosas más importantes dentro de las escuelas. La posibilidad de confrontarme con el otro y alimentarme de eso, y las llaves. Ese que te va a decir también cuando tú la estés embarrando, ¿no? Claro, o para saber, exacto, tú te haces llaves de alguien, por ende ese alguien te hace llave de ti, es decir, es recíproca, tú das para que te den, o al contrario, tú das, te den, pide para que te das. Ya desde un principio, siendo una obra de encargo, o sea, y demás, ¿estaba definido ese enfoque del tema o hubo medio negociación, una exploración primero? ¿Cómo funciona? Lo más difícil es entender cuál era el tema. Te están pidiendo algo que tú no sabes cómo vas a llegar a eso. No, ¿esto se transmite en vivo? No. No, porque registro. De momento puede que vaya a YouTube. Estoy usando muchas palabras coloquiales. Entonces, bueno, en ese sentido, en el camino, ahí entiendo la necesidad, pero ¿en dónde están eso que me garantiza que es una historia? Que es una historia con mucho valor, que se confrontaba a esta impronta del cine llanero y que podía aportar algo. Y bueno, por ahí entendí que cuando vi a las mujeres, dije yo, aquí es. Porque había todas las carreteras, ¿cómo se llama? Los numeritos de lotería tenían ella, organizadas, bellísimas todas, patrones como que me permitían decir, estas son. Y lo otro es, ¿qué cosas quisiste explorar de pronto también? ¿Qué oportunidades por ahí viste que también te hubiesen querido incluir? Pero bueno, a fin de cuentas tuviste que dejar por fuera, bien sea por eso, ¿no? Porque no tienes el material con que contarlo. Claro. Eso también es como interesante. Creo que de las historias que nos quedó por contar y que está allí, tiene que ver con el llano visto desde el agua, el llano acuífero del río. Que sea un poco... Sí, porque ellos tienen un conflicto, que los llaneros dicen que si no tienes caballo, no eres llanero. El llanero del río, el llanero de La Vega, el que no anda en caballo, porque el que tiene caballo es un hacendado. Cabonero, ¿cómo es? Canoero. Canoero. El que tiene caballo es porque o trabaja para un hacendado o es hacendado. Es un potentado, ¿no? Pero el de canoa
ese es un pata en el suelo que no se considera llanero. Entonces hay unos problemas identitarios que además el gran vehículo, la gran fuente de comunicación son los ríos. Hasta no hace mucho los ríos se movían. Entonces ahí hay una historia por contar con respecto al río fantástica. Uno, el tema identitario donde el otro no se siente como es. Entonces ahí es como explorar. Y lo otro es que ese río se mueve por todos lados y es la vida de evidentemente esos territorios. Todos esos suelos son fructíferos porque el río está por debajo. Y toda la belleza del río es una cosa por contar que en el cine llanero pareciera que eso está como en una ventana por abrirse. Entonces, de hecho, ahí después de este año, el hijo de Guedes, Miguel Guedes, afrontó una cosa que se llamaba puerteños. Entonces está pensando desde la visión del llano fluvial. Eso me parece a mí que es un temario todavía para desarrollar. Puerto Nutria, ¿no? Creo que es la cosa. Puerto Nutria, que era uno de los puertos más importantes de ese territorio donde se navegaba por todos lados. Pues. Bien, bien. Bueno, y no, ¿cómo es? Uno no se roba las ideas, pero... Es más, si la hace él, todavía queda por desarrollar. Claro. Está ahí porque son cosas que eso es como encontrarse, uno está siempre oliendo historias, no está atento, mira, hay una historia, terminó esta, pero aquí hay otra más. Y que hablando de eso de referencias de pronto y tal, aunque es súper reciente, él hizo un documental con el tema del canto de ordeño, ¿no? Agila, que también es como... Bueno, yo lo estaba pensando viendo decía, bueno, aquí joropo recio de arriba abajo prácticamente, ¿no? Pero también está todo eso, ¿no? Y que ha sido también como culturalmente materia de exportación del llano y que de algún momento se igualó prácticamente a lo venezolano, ¿no? O sea, el joropo es y además hay todas unas variedades y demás, ¿no? Y si el llano lo ves, tienes que verlo. Entonces el llano oriental, llano central, llano hacia el Alto Apure, los orientales que tienen otras formas también de relacionarse. Por ahí me invitaron una hacia la frontera, hacia Bolívar, hacia el Delta, no lo creo, hacia Amazonas, y que hay unos paisajes, bueno, brutalísimos, unas cosas que no eran este llano tiene cerritos, el otro llano no te pierdes en el horizonte, pues. Yo creo que eso, dicho además, la Cátedra Libre de Cine Venezolano, que siempre queremos es eso, tener espacio y oportunidad de ver directamente, hemos estado tratando sobre todo tal cual de incorporar mucho más el documental, sabiendo que la misma escuela también está, digamos, abocada a que sea también práctica y oportunidad. Y bueno, y felicitar también a los muchachos que con sus propios trabajos han también tenido oportunidad de destacarse en ese sentido, seleccionados en festivales y demás, y creo que eso es... Sí, ya este año en San Agustín hay como 2 más que se van a presentar, que seguramente tendrán mención dentro del festival, porque el enfoque hacia San Agustín los hace privilegiados, es decir, cómo entender que el tema tiene unos nichos y unas posibilidades. Yo sé que si hago una cosa sobre el llano, miro hacia el llano, me van a mirar mejor. Entonces, en ese tipo de cosas, o de repente en la Arauca colombiana, a lo mejor tiene interés ese mismo cosa. Es decir, cómo yo me enfoco en los circuitos de intereses a partir de los temas que yo estoy tratando. Eso es importante que uno lo vaya como concienciando, ¿no? Sí, bueno, es en el caso, estos chicos que hicieron el primer... ¿cómo se llama? Corte que tuvo que ver con el documental. Ellos se enfocaron todo en San Agustín, hicieron piezas bien interesantes, y a una tienen premio y seguramente tendrán algunas menciones allí porque se enfocan en San Agustín. Claro. Y el propio festival además constituye, en su jurado siempre hay un representante que es de la comunidad, todo eso, sí. No, eso es fundamental, importantísimo. Y además así verlo también, fíjense los festivales. Yo les he hablado aquí, hay festivales que se enfocan en lo técnico, ¿no? En el plano secuencia, no sé qué tal. Hay festivales que se enfocan en lo narrativo, quizás se pudiera decir, en convenciones narrativas, que es tal cual, subgéneros y esa especialización, pero también las propias temáticas y la naturaleza pues de la realización de cada uno de los festivales dan unas potencialidades ahí
para que también participen y concursen y vean. Ya todo, particularmente con lo formativo, ya se está decantando también eso de lo estudiantil o universitario, escolar, qué sé yo, ¿no? O sea, digamos, todas esas categorías que también tienen que ver con los trabajos no profesionales. Exactamente. En términos generales. Pero bueno, muchas gracias, muchachos, por acompañarnos hoy. Esperemos eso. Además, ya pudiendo ustedes haber visto el documental, pues también, bueno, cuando vean que haya oportunidad de verlo y que les haya gustado y quieran invitar a la gente. Yo siempre he pensado de esa manera el cine, ¿no? Que también es como una experiencia compartida, y eso enriquece en general, digamos, las relaciones humanas. Así que siempre se los recuerdo. Y bueno, como les dije, está en la Cinemateca este festival de cine venezolano, Memoria y Patrimonio, y hay oportunidad de ver películas tanto históricas o clásicas, vamos a decirlo de la manera más genérica, como producción reciente que de pronto no hayamos podido ver cuando se hayan exhibido comercialmente, o que son precisamente formatos que es muy difícil que entren en otro tipo de ventanas de exhibición, para decirlo de la manera más de marketing. Nada, muchas gracias. Gracias.